Piensa en la última película que viste, no importa cuál sea. Ahora piensa qué tan violenta era. Había narcos, familias rotas, instituciones que fallaban. Si la respuesta es que sí a cualquiera de estas preguntas, no es casualidad. Este episodio es sobre eso, no sobre las escenas en sí, sino sobre lo que esas escenas le dicen o le hacen a la cabeza de quien las ve. Bienvenidos a Pantalla Rota. Hoy en el podcast estamos acompañados de alguien que lleva años estudiando diferentes puntos de esta pregunta desde la academia, doctor Gabriel Domínguez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sofi, Pato, muchas gracias, ¿no? Para mí es un gusto estar con ustedes, platicar un poquito de este tema y ver hacia dónde nos llevan las preguntas que tienen planeadas el día de hoy. Perfecto, Gabo. Antes que nada, quisiera que te presentaras un poco para la gente que pues no sabe quién eres, qué has hecho, sobre todo en el tema de la academia, qué has escrito, etcétera. Bueno, soy el doctor Gabriel Domínguez, soy doctor en Medios y Comunicación por la Universidad de Texas Tech. Llevo desde hace un año aproximadamente, casi un año, todavía me faltan un par de meses, como decano de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Anteriormente serví como director de la carrera en Creación y Producción Audiovisual, aquí mismo en la UP Guadalajara, y anteriormente fui jefe de Academia Audiovisual, fui profesor de tiempo completo. Cuando estaba en Texas Tech me tocó servir como el Assistant Director del Thomas J. Harris Institute for the Hispanic and International Communication. Estuve también sirviendo como eso y como profesor de asignatura. Prácticamente mis estudios se centran en la representación, sobre todo enfocado en la representación de los mexicanos en el cine hollywoodense, de las familias en el cine mexicano, de las minorías en el cine mexicano, de cómo se representan muchos temas que nos impactan, porque todo esto lleva a colación la formación de una identidad cultural. Entonces, a mí la pregunta que más me interesaba siempre o que me interesó durante toda mi carrera fue: ¿qué tanto el cine impacta o da forma a la identidad cultural que puede tener una persona? Es decir, en este caso, a la llamada mexicanidad. Perfecto. Y además, bueno, pues eres nuestro maestro actual de la clase de identidad de cine mexicano, así que Además, algunas además. cosas por ahí. Entonces, bueno, para arrancar, sobre todo queremos poner sobre la mesa la premisa que guía este proyecto, ¿no? Mm. Que hemos estado haciendo, que es nosotros partimos de la idea de que el cine mexicano entre el 2006 y el 2025 no solo ha retratado la violencia, sino que ha construido imaginarios sociales, imágenes mentales sobre lo que es normal, ¿no? O esperable en México y en estas películas. ¿Cómo ves tú esta relación desde la investigación y desde el cine refleja esta realidad o va moldeando la realidad del imaginario de la sociedad? Bueno, cualquier tipo de cine en cualquier momento histórico, no necesariamente en el periodo que ustedes señalan, tiene como función generar una representación de la realidad. O sea, al final de cuentas, el cine está utilizando ciertas imágenes, ciertas cuestiones, ciertas problemáticas, ciertas variables contextuales que existen en ese momento en el entorno en el que se produce y genera películas que muestran esas variables, ¿no? Por eso se dice que el cine es un texto sintomático, porque te habla de los síntomas que vive una nación. Es decir, si tiene una nación una enfermedad, que puede ser el caso de la violencia, pues el cine te va a hablar de los síntomas de esa violencia, la descomposición social, cómo eso genera cierta polaridad entre diferentes sectores sociales. Es decir, vas a empezar a ver una serie de efectos de esa problemática. Yo diría que el cine tiene esa función y no solamente, digamos, no termina por construir la función, o más bien dicho, el imaginario en la sociedad, termina por apuntalar un imaginario que ya existe. Yo diría que en el cine no existe un dilema, un falso dilema del huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero, sino más bien el cine en sí es un reflejo de la sociedad, que termina por una repetición en normalizar ciertas conductas, sí, pero requiere que también exista una sociedad crítica para poder ver esas conductas bajo la luz de las cosas que ocurren en su contexto. ¿Y crees que hay alguna diferencia entre que el cine muestre violencia y que se normalice esa violencia y cuándo se cruza esa línea? Yo creo que sí, también el cine tiene una responsabilidad en que muchas de las cuestiones que puedan ocurrir en la sociedad las muestre de manera descarnada.
Y el hecho de que existan cada vez más productos que no te den una alternativa, pues termina por impactar la forma o por tener un cierto efecto en la forma en la que las personas perciben ese fenómeno cultural. Pero no son solo las películas, o sea, es que cuando lo limitamos a películas creeríamos que la película se convierte en algo absoluto, pero son los contenidos audiovisuales en general. Yo diría que hay una correlación muy fuerte entre la normalización de los videos, por ejemplo, donde se genere violencia o donde se cometan actos de violencia hacia otra persona que existen en las redes sociales y en los contenidos audiovisuales que podrían estar también ejerciendo un cierto, pues una cierta presión para mostrar ese tipo de realidad. Pero solamente la suma de todo eso completa la verdadera dieta audiovisual, ¿no?, que tiene una sociedad. Porque si decimos: "Es que solamente el cine y las películas mexicanas son muy violentas y por lo tanto las películas mexicanas, moldean a los espectadores", yo les diría: "Nos quedaríamos cortos". La realidad es que el consumo de cine mexicano es corto o es menor en comparación de quienes consumen TikTok o Reels, ¿no? Y ese tipo de contenido yo creo que tiene mucha mayor influencia muchas veces en cómo normalizamos ciertos fenómenos. Yo diría que es algo compartido, Sofi. O sea, yo no me quedaría con que solamente es el cine, sino que es algo compartido con toda lo mediático o todo el contexto mediático en el que estás inmerso en este momento. Yo diría que sí ha tenido ese contexto mediático pues una cierta, podríamos decir, relación con con desensibilizar a la audiencia, ¿no? En cuanto al tema de la violencia. Sí, creo que lo vemos no solamente en un tema de, o sea, no, como tú dices, no solamente lo vemos en el cine, sino que también Ujú. lo vemos en las noticias, cada vez Totalmente. viéndolos más amarillistas y que en un contexto actual, el pensar que las películas son a lo mejor el único que lo hace, pues sería también o sea, quitarle mérito Ujú. a las noticias, sobre todo a las redes sociales, por ejemplo, X, que con aras a no hacer censura a nadie, pues deja que se suban cosas inclusive grotescas, ¿no? Entonces creo que, pues, antes de hablar también de películas concretas, Ujú. cuando hablamos de violencia de cine mexicano, de qué tipo estamos hablando, ¿no? O sea, de qué tipo de películas, porque digo, nosotros que hemos llevado la clase de identidad de cine mexicano, ¿no? Sabemos qué tipo de películas son, Ujú. y qué tipo de películas se ven, pero para el espectador que no sabe, oye, ¿cuál es una película mexicana? ¿Qué tipo de película? Oye, ¿es la que habla en español nada más? ¿Es la que se hace en México? Eh, ¿Es la que lo hacen directores mexicanos? ¿Y por qué? Porque en el proyecto además identificamos diferentes películas que nos ayudan a esto. Pero bueno, antes, para no hacerte varias preguntas, ir directamente a qué es una película mexicana. Una película mexicana es todo lo que acabas de decir. Es una película que puede ser dirigida por mexicanos. Es decir, a ver, en el sentido tradicional de película mexicana, nosotros consideramos películas mexicanas como audiencia todas aquellas películas que están hechas en México, ¿no? Y que quiere decir hechos en México, que tienen dinero hecho, o por lo menos dinero mexicano, o que el 95%, 100% de las locaciones sean en México. Eso terminamos por considerarlo una película mexicana, ¿no? Muchas veces no sabemos, por eso me quedé, digamos que a la mitad de decir el dinero. Muchas veces no sabemos si el dinero con el que se hizo esta película es una coproducción con otro país. Muchas veces no sabemos si el talento que aparece en la película es de otro país. Muchas veces no sabemos si también el crew que hay detrás de la película es parte de otro país. Toda esa serie de factores que dejamos nosotros, digamos, de fuera de la fotografía, también son cine mexicanos. El deber ser es que consideramos también una película como El laberinto del fauno, una película que sí tiene mucho de mexicano, porque hay un director detrás de esa película que es mexicano y que le está dando una visión de pues de una, digamos, genealogía mexicana, ¿no? En muchos sentidos, de un espíritu mexicano. ¿Y tú crees que estas películas se ven más, se ven menos, sobre todo en el país? ¿Y qué tanta es la distribución de este tipo de películas? Las películas, ¿cuáles? Las que Las, consideramos las que consideramos mexicanas, las mexicanas, que la mayoría de la población considera mexicanas, yo efectivamente. creo que tienen una distribución corta, que en realidad le queda de ver mucho los procesos de distribución al cine mexicano. Eso es algo estructural, no es algo que sea culpa de quien hace la película, ni de tampoco de quien la ve. Sí somos corresponsables todos en cierta medida,
pero sí creo que estructuralmente no hay una ley, no hay una serie de medidas que se hayan tomado para poder decir de qué manera podemos hacer más asequible el cine mexicano a los mexicanos. Bueno, hoy en día me acuerdo de haber visto la presidenta, Ujú, eh, dice que ahora habrá un 10% más o se pedirá a las distribuidoras como Cinépolis y Cinemex que 10% más de las películas que se muestran ujú. sean mexicanas y que sean en horarios estelares, no en matiné a las 11 de la mañana, pero bueno, Pero eso no ayuda en nada, o sea, si te pones a pensar, a ver, un 10%, ¿cuántas salas tiene un complejo cinematográfico? ¿19? ¿18 salas? sí, De 18 salas un 10%, ¿cuánto es? ¿2? como dos. ¿Una? ¿No? Una Entonces, y pues no es media. que, realmente no es que ayude eso en nada. Estaríamos hablando de que cuando tú le dices una sala, pues sí, yo todavía una sala de, ¿qué te gusta? ¿30 personas? ¿45 personas? Y entonces en un horario estelar, compitiendo contra funciones de Avengers Doomsday, Sí, claro. pues sí, va a estar una película ahí, pero eso no va a hacer que la gente vaya a verla. Tiene que haber mayor disponibilidad de esas películas. Tiene que haber un sistema que permita que esas películas realmente se promocionen, ¿no? Los presupuestos de Hollywood en comparación de los presupuestos de México para películas o para el marketing de una película, pues son de risa. O sea, nunca vas a poder competir y está totalmente saturado ese campo por cine hollywoodense, ¿no? ¿Y tú crees que cambie si que se demuestre una película o que la película sea exitosa, regresando al tema de la violencia, si existe más violencia o no se ha visto alguna relación entre que la película sea violenta y la cantidad de gente que va a ver las películas? No, de hecho, hoy en día existen estudios que señalan lo contrario, que la mayoría de las nuevas generaciones prefieren películas con menos escenas sexuales y menos violencia que películas con violencia o escenas sexuales. Qué interesante. Así eso ya tira todo el argumento. No, no, totalmente. Se acabó el programa aquí. Creo que totalmente. O sea, y creo que sería bueno poder analizar de la forma, y ahorita de hecho Sophie tiene una pregunta Mm. más acerca de la forma de la película y de las escenas de las películas. Bueno, para quienes nos escuchan y quieren entender cómo se analiza esto metodológicamente, Ujú. cuando estudias una escena, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué variables usas para distinguir si una representación denuncia, neutraliza o estetiza la violencia? Bueno, generalmente lo que uno tiene que hacer primero es preguntarse qué va a haber en esa película, ¿no? O sea, si yo, vamos a poner un ejemplo de película, la primera que se nos venga a la mente mexicana, Sujo, ¿no? Que es una película que vimos hace poco. Entonces, a ver, si hablamos de Sujo y yo lo que quiero hablar es cómo se representa la violencia, lo que tengo que hacer como investigador es ver la película e identificar todas las escenas donde se cometa un acto de violencia y clasificar el tipo de violencia que yo veo en esas escenas, ¿no? Entonces, una vez que tengo esa clasificación, podríamos tener simple y sencillamente una investigación ahí, que es qué tipos de violencia representa Sujo a través de su narrativa. Y entonces tendríamos una serie mm, de investigación cuantitativa en la que tendríamos 15 escenas en las que hay violencia física, 20 escenas donde hay violencia verbal, que 3 escenas donde hay violencia de género. No sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Entonces, haciendo esa comparación, podríamos determinar que la representación de la violencia que tiene la película y que más prevalece es tal. Ujú. Esa es una forma de hacerlo. Pero a lo mejor me interesa mucho más saber cómo se representa la violencia física en Sujo. Y entonces, no solamente es identificar las escenas donde está esa violencia física, sino ahora voy a tratar de diseccionar esas escenas, ver qué tipo de puesta en cámara existe, ver qué tipo de sonido es el que se utiliza, ver qué tipo de puesta en cámara se hace, ¿no? Es decir, los 4 movimientos que existen, mejor dicho, las 4 dimensiones que existen para poder analizar una película. Cómo es el montaje, si la cámara se queda todo el tiempo fija en eso, o si hay varios cortes, si hay planos de detalle de la violencia, si son planos generales. Es decir, todo ese tipo de detalles es cómo se muestra también la violencia. Y eso me serviría también para hacer un análisis, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro tipo de análisis. Por eso depende mucho de cómo vayas al acercarte al texto, de cómo lo vas a leer, de cómo le vas a dar sentido.
para que a partir de eso tú puedas identificar qué herramientas metodológicas te sirven para poder analizar esa película. Generalmente mucho de lo que yo hago es eso, es textual análisis, ¿no? Que es el análisis del texto, que es sencillamente empezar a identificar por esas 4 dimensiones. ¿Y tú crees que justamente este análisis de forma nos Ujú. lleve directo a preguntas como el efecto que tiene de la persona que lo ve? No, no porque cuando nosotros hacemos un análisis cualitativo, lo primero que te enseñan en cualquier clase de investigación cualitativa es que lo haces para profundizar en el porqué de una cosa, Ujú. ¿no? Entonces, tú quieres saber por qué esta película lo representa así. Pero si tú quieres saber una cuestión mucho más amplia, es decir, algo más generalizable, tienes que hacer una investigación cuantitativa. Es decir, ahí tendríamos que ver si hay una relación o no. Ahí tendrías que conectar quizá un aparato que te permitiera medir la forma en la que los espectadores reaccionan a las imágenes, como se hizo alguna vez. Una vez se hizo con películas de horror y era cómo reaccionaba la gente a las películas de horror o les pagaban, ¿no? Por ver cierto número de películas de horror y te conectabas electrodos para saber cómo reaccionaba tu corazón a ciertos estímulos que veías en la pantalla. Eso se puede hacer y eso obviamente te ayuda a ti a medirlo. O se puede hacer un eye tracking. Puedes poner un aparato como una pantalla como la que tenemos aquí enfrente, que cuando tú muevas los ojos te digan qué estás viendo cuando existe una escena violenta, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pero para medir efectos a largo plazo, pues tendríamos que hacer o buscar a una población que consuma muchos contenidos violentos y ver si realmente hay un efecto a largo plazo, ¿no? O hacer un estudio longitudinal. O sea, hay un montón de formas de hacerlo. Pero por simplemente ver una película y nosotros analizar la película, nos quedaríamos cortos, porque una película pues, es una imagen, una ventana a un mundo en ese momento, pero es una ventana que es pues muy angosta. Sí, totalmente. Y creo que esto da paso también a hablar y a profundizar un poquito más en el tema de la normalización, ¿no? O sea, cuando usamos la palabra normalización, pues muchas veces a lo mejor lo podemos usar, pero no entendemos qué es. Y yo creo que vale la pena definir bien qué es la normalización, sobre todo en este contexto en la película. O sea, ¿qué es normalizar algo en las películas? ¿Qué es normalizar algo que las películas nos hayan enseñado, ¿no? A ver, es que normalizar, yo te diría que cuando hablamos de normalización no lo hace la película. La película no es que normalice una situación, la película muestra una situación. Quien normaliza la situación es la audiencia. Tú dices, eso es normal, eso está bien que ocurra, ¿no? Pero la película no tiene por qué normalizarlo o no normalizarlo. La película lo que hace es mostrarte una realidad que cree. Y luego hay mucha gente que dice, es que la película está normalizando, no sé, los matrimonios LGBT, ¿no? Porque hay una pareja que se está casando. A ver, la película no lo está normalizando, está mostrando un matrimonio LGBT que existe en la realidad, ¿sí? Sí. Pero luego queremos decir nosotros que en la realidad no existen las cosas y entonces cuando lo vemos en la película es que la película lo normaliza. Pues la película no es que normalice, la película habla de una realidad a secas. Quien normaliza las situaciones es el espectador. O sea, nosotros tenemos que cuestionar, ¿esto está normalizado fuera de, o esto es algo que solo ocurre dentro de la película? Pero no le quitamos entonces toda la relevancia también, o no la relevancia, sino le quitamos la responsabilidad también al autor de la misma película. Es que entonces la pregunta tiene que ser, ¿cómo me está mostrando este fenómeno a mí esta película? ¿Qué me quiere decir de esta situación esta película? Y ahí es donde hay una responsabilidad muy grande. Pero el hecho de normalizar es una palabra, eh, ¿cómo normaliza una película una cosa? O sea, ¿cómo lo va a hacer normal? O sea, gracias a la película se instituyó una regla, por ejemplo, para que la inteligencia artificial se regule. O sea, la nueva película de Chris Pratt que acabo de ver, ¿no? La de No Mercy. Gracias a la película de No Mercy de Chris Pratt se normalizó que la inteligencia artificial no sea utilizada en juicios. Pues eso es increíble, sería algo sumamente, o sea, que ni los documentales lo logran, pues vaya, ni los documentales de denuncia logran hacer que una realidad cambie muchas veces, ¿no? O
sea, que un documental, por ejemplo, como La Libertad del Diablo, te muestre a los sicarios diciendo que una vez que matas a una persona no sientes nada por la siguiente que matas. Eso no normaliza que la gente lo vaya a hacer afuera. Sin embargo, hay que preguntarnos qué nos está diciendo eso del contexto en el que vivimos. Y creo que el gran error hay una teoría que lo explica, del pánico moral, es que el pánico moral cree que los medios normalizan las cosas. Y volvemos a lo mismo, lo normalizan ¿cuándo? Con la suma de N cantidad de productos, ¿no? Y una vez que la audiencia dice, esos productos son ciertos, pero una sola representación no es una normalización. Ok. Aunque Cuarón se jacte de que gracias a Roma hay derechos de las personas que ayudan en el hogar, yo creo que no es que lo normalice, pues es que abre una conversación. La gente es quien lo tiene que normalizar, la audiencia es quien lo tiene que normalizar. Creo que justamente lo que dices Ujú. también nos abre justo al tema de la audiencia mexicana, Sí. porque cambia obviamente del tipo de audiencia y el tipo del país y la audiencia mexicana y su percepción, ¿no? Que al final es una parte también muy importante del proyecto que estamos haciendo. Sí. Entonces, todavía no tenemos todos los datos recabados de una encuesta que de hecho al final les diremos a la audiencia que pueda seguir respondiendo, Ah, caray. pero tú que, o sea, hacemos la pregunta una de las preguntas de la encuesta es, ¿has sentido que una película mexicana te hizo ver la violencia como algo normal? Ujú. ¿Tú qué esperarías de este tipo de respuestas o qué esperarías en la respuesta de este tipo de pregunta? Yo esperaría que la gente primero va a pensar en un acto de violencia que vio en su vida y que luego lo ve reflejado en una película y dice, sí, tal película, pero porque yo lo viví. Ok. Pero ningún tipo de violencia, a ver, ningún tipo de violencia es normal en una persona que no ha vivido un acto de violencia. Y ninguna película lo va a normalizar. Ok. Y creo que Perfecto. entonces cuando nosotros creemos que hay algo que una película normaliza de la violencia, es porque no estamos haciendo la pregunta correcta, que es, ¿cuántos actos de violencia has vivido en tu vida? Y entonces, por ejemplo, pensándolo ustedes, si ustedes dijeran y pensaran, ay, en mi vida yo viví violencia, mis papás me pegaban cuando era niño, y ustedes ven una película donde a los niños los golpean, es muy probable que la reacción que tengas hacia esa representación sea, es que esta película está normalizando esto, o esta película está hablando de esto, pero a veces somos acríticos, ¿no? No estamos siendo críticos realmente, nos dejamos llevar por las emociones, y como nos afecta emocionalmente lo que estamos viendo, creemos que eso que es cierto, que toda la gente va a estar afectada de la misma manera. Y pasaba, ¿no? Ha pasado con muchas películas. Muchas veces creemos que porque hay una imagen en una película ya toda la gente va a pensar exactamente igual que nosotros. Y no es cierto, ¿no? Tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra formación, con un montón de cosas. Sí. Y, o sea, esto que nos describes ahorita me recuerda algo que apareció en nuestras propias conversaciones mientras preparábamos este proyecto, Ujú. que a veces la gente de nuestra generación, de entre 18, 25 años por ahí, muchas veces ya no se puede imaginar el cine mexicano o este tipo de películas sin violencia. O sea, ¿esto lo es como un problema o cómo podemos? Mm. Yo les cambio la pregunta. ¿Se pueden imaginar su vida real sin violencia? Sí, a ver, yo creo que justamente la violencia, porque, eh, y es parte de lo que hemos visto en este proyecto, Ujú, no únicamente se ve como violencia de a tú a pegar Ujú, o tú a matar ujú. o algo con el estilo, sino violencia también psicológica, violencia también, inclusive la misma discriminación o el dejar de lado a alguien de cierto grupo social, etcétera. O sea, existen diferentes tipos de violencia. Y te fuiste muy largo. A ver, violencia es que salgas aquí a la calle y se te cierre un coche porque se va a meter a la avenida. Eso es violencia. Entonces, la pregunta es, ¿nos podemos imaginar un México sin violencia? O sea, si yo les dijera, imaginémonos ahorita nuestra realidad, ¿podemos imaginarnos nuestra realidad sin violencia? Yo creo que es muy complicado. yo creo Yo que creo que no, es yo creo que complicadísimo. imposible. Es imposible, ¿no? De donde vayas, a ti que te gusta mucho el fútbol, Sofi. O sea, ¿cuánta violencia no hay en el fútbol? No, ¿No? está.
Muy cañón. Y entonces, ¿ahora qué le queremos pedir a las películas? No muestres la violencia porque tú nos contaminan la vida. Nos contaminan la vida, pues la vida ya está contaminada, ¿no? Ujú. O sea, responsabilicémonos. El cine no está hablando de algo que no exista. El cine está hablando de cosas que existen. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué tantos actos de violencia experimentamos día con día? Y de muchos tipos. Yo creo que casi no lo hacemos. Nosotros hemos normalizado la violencia. Nosotros hemos normalizado que alguien te hable feo, ¿no? O que alguien sea grosero contigo cuando vas a la tienda y tú dices buenos días. Y la otra persona, y te viene las cosas. Eso es violencia. Y lo hemos normalizado. Y eso no fue porque salió la serie de Narcos México, ¿no? Sí. Que hay otras cosas que puedan detonar esas series o esas películas, estoy de acuerdo. Pero de entrada, la violencia normalizada en un contexto es porque hay un contexto que es violento. Y no es por los medios de comunicación. Es porque existe esa violencia todos los días. Y no hemos hecho nada para revertirlo. Y entonces ahorita que justamente hablas del tema de revertirlo, ¿no crees que el cine pueda también ser de cierta forma, un arma en contra o una forma de revertir o generar, como tú decías, la conversación para que este tipo de violencia deje de ser lo normal o lo que vivimos en todos los días? ¿No crees que Pues se es que pueda? lo hay, Pato. A ver, si te pones a pensar en las películas que son más consumidas en México, las comedias románticas son menos violentas que las películas de drama o de melodrama, ¿no? Que las que están hablando ahorita. Sin embargo, la gente no hay una correlación, pues. A lo mejor faltaría que hubiera también espacios noticiosos más positivos. A lo mejor faltaría también que hubiera temas en redes sociales más propositivos, ¿no? Pero, ¿cómo le haces cuando la nota más importante del día de ayer es un tipo que se sube a la pirámide en Teotihuacán, toma una serie de rehenes y mata a uno de ellos? O sea, ¿cómo le haces, cómo niegas esa realidad? O sea, que construimos medios donde solo hablen de los ositos cariñositos y de cómo avientan todo rayos por la panza y todos somos felices. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo le pides a la gente que está harta de muchas cuestiones, por ejemplo, de las desapariciones? ¿Cómo le pides? No, no hablemos de desapariciones, mejor hablemos de cosas bonitas. Ujú. ¿Cómo le hacemos ahí? Y creo que eso de decir cómo cambiamos o cómo revertimos, no viene de los medios, viene desde la misma educación que hacemos en casa y desde cómo vamos formando a las nuevas generaciones, no solamente en un conocimiento crítico de los medios de comunicación, sino para tener entornos no violentos, para tener entornos donde la violencia no sea una constante, ¿no? Y vaya, es que en la naturaleza humana también existe luego mucho la constante, pues ¿qué hacen los niños la primera vez que los llevas al kinder? Se muerden, ¿no? Se pegan o se quitan los juguetes. Desde ahí tienes que empezar a construir que tienes que generar actividades más sanas o convivencia más sana con el otro. Y eso es lo que vuelve complicado cuando en tu casa no lo ves. Cuando en tu casa sí existe alguien que a lo mejor le pueda gritar al niño, que pueda tener contenidos violentos a toda hora, ¿no? Es decir, hay una serie de factores mucho que se escapan, ¿no? Totalmente. Sí, y ahí también entra una pregunta que nos parece muy importante, Ujú. tomando todo esto del cine, las películas y así. Este, ¿Por qué no toda la producción mexicana circula igual? O sea, ¿hay un filtro? ¿Cómo se mueve? ¿Qué? Mira, generalmente la producción mexicana no circula de la misma manera porque existen ya una serie de patrones de consumo. Y hay temáticas, o hay historias, o hay narrativas que luego son más llamativas para la audiencia, ¿no? Hay actores también que son más reconocidos por la audiencia y que definitivamente los llevan a consumir más ciertos productos. Entonces, hoy en día vivimos ya bajo un control de las mismas distribuidoras y de las mismas exhibidoras que es, yo no le voy a apostar. Yo no le voy a apostar a una película donde salga Pato, ¿no? Porque no conozco a Pato, porque yo no sé si Pato le va a gustar a la gente o no. Y al final de cuentas, yo no sé si la historia que Pato le va a contar, porque aparte la historia de Pato es una historia bonita, yo no sé si la historia que va a contar Pato va a ser la historia que queda en mis audiencias. Sin embargo, si saliera en lugar de Pato, no sé, Omar Chaparro,
y fuera una película en la que voy a verlo dar trancazos, como cierta película que hay ahorita en Amazon, ¿no? Donde sale Omar Chaparro dando trancazos, pues a lo mejor creo que sí ahí tengo una audiencia que lo va a estar viendo. Entonces, creo que la mayoría de los contenidos hoy que circulan a través de una percepción que puede existir por las diferentes empresas de qué contenido va a ser más rentable o más redituable, ¿no? Y eso es lo que definitivamente hace que una película vaya a más salas, que una película no se estrene el mismo día que la nueva cinta de, no sé, Jumanji, ¿no? Entonces, que a final de cuentas eso haga que las distribuidoras y las mismas exhibidoras tengan estrategias más agresivas, sobre todo con el cine mexicano. Porque pues vas a ver más una película de Hollywood que una película mexicana, que vas a ir más a ver la nueva película mexicana que es de drama en un ranchito, o a ver la nueva película que sale, no sé, ya para no decir a los Avengers, que es la nueva de Avatar, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y creo que podemos ya también, hablando de lo que dices de Hollywood y tal, Ujú, hablar un poco también de esta película, Roma, que además, bueno, pues tú has estudiado también esta película, si no mal recuerdo, ujú, y pues es probablemente que la película mexicana sea de las más vistas en el mundo, teniendo en cuenta pues que está en plataforma de streaming, que además fue movida por marketing, por el tema de los Oscars, etcétera. Eh, ¿Qué hace Roma distinta a otro tipo de películas mexicanas que hace que sea tan reconocida y que no necesariamente sean diferente en las temáticas o en cómo muestra inclusive los temas de violencia, ¿no? Violencia porque no solamente vemos violencia familiar, vemos violencia social, o sea, vemos diferentes tipos de violencia que ya ujú. hablamos. Entonces, ¿qué hace diferente a otras películas que a lo mejor muestran lo mismo, además de que sea de Cuarón? Yo creo que yo no diría el además de que sea de Cuarón, creo que el hecho de que sea de Cuarón es una cuestión que hace que la película sea vista, definitivamente, ¿no? La segunda cuestión que la haría vista es, yo creo que Netflix sabía muy bien el producto que tenía, desde que lo llevó al Festival Cine de Venecia, que fue donde le estrenan la película, ¿no? Entonces creo que sabían muy bien el tipo de contenido, sabían muy bien cómo llevar la película, sabían muy bien cómo promocionarla. Entonces ellos invirtieron en una campaña de marketing fuerte. Esta campaña de marketing fuerte llevó a que la película tuviera un muy buen posicionamiento cara a los premios Oscar. Y ya cuando una película está nominada al Oscar, pues ya eso ya le lleva un extra, ¿no? Mm. Eh, Todo eso que le estoy diciendo es porque, y lo hago con toda la voz y ventajas, porque si se fijan, no les he hablado de que la película es mexicana, ni de que es en español, ni de que sale una actriz como Yalitza Aparicio en su primer rol. No hemos hablado absolutamente nada de eso. Porque yo creo que todos los factores que llevaron el éxito a Roma no tienen que ver con eso. Tienen que ver con todo lo que no, con todo lo que ya hemos dicho. Al final, ¿qué hace que sea una película mexicana que trascienda? Yo creo que el hecho de que tenga un estilo particular, muy neorrealista, ¿no? El caso de Cuarón en esta película, el hecho también de que él siempre lo vendió como una biografía, ¿no? Como algo de su infancia. La gente le gusta la nostalgia, creo que eso es algo que también pega mucho en la película. Y el hecho de que Yalitza Aparicio también tuviera cierto ruido, ¿no? Y que funcionara mucho como las mismas críticas positivas y negativas suman mucho a una película, ¿no? En marketing, acuérdate que lo importante es que hablen de ti. No importa si hablan bien o hablan mal, pero que hablen. Entonces creo que eso ayudó mucho. Al final, yo creo que la película en sí cuenta una historia sencilla, cuenta una historia que mucha gente de clase media alta se puede ver identificada en, ¿no? Cuenta una historia que si bien es temporal, o sea, está ambientada en una época particular de la Ciudad de México, no necesariamente se puede ver de esa forma, se puede leer como algo atemporal y eso ayuda mucho para que la recepción de la audiencia la vea como algo positivo. Yo te puedo decir, la mayoría del grueso que vio la película, estoy seguro que te había dicho, me aburrió la película. No, sí, es en serio. O sea, la Sí. vieron, pero los aburrió. Hay mucha gente que me lo ha dicho, ¿no? Es una película que me dio sueños, es una película enfadosa, es una película pornográfica incluso, ¿no? Por una escena que tiene la película. O sea, la puedes catalogar de muchas maneras, menos una película que sea, que te sublime el arte que veas en esa película, ¿no? Sí. Y hablando de estos temas Ujú, estéticos y cómo, se percibió tanto en México como
fuera de México, que Sí. también fue muy grande, este, ¿qué imagen de México está fijando? Tanto para el público internacional como para el público nacional. Yo creo que fija una imagen muy clara, que es la imagen de la familia en mexicano, ¿no? Sigue siendo una célula principal. La familia sigue siendo algo muy importante dentro de lo mexicano. Plantea mucho la idea del mexicano eh, cosmopolita, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de un mexicano acomodado, que tiene para pagar servidumbre, que puede tener amistades suecas, gringas, como los tiene en la película, ¿no? Fija mucho la idea del clasismo que existe en México, ¿no? Y de cómo nos vamos dando cuenta de que hay una correlación entre el color de piel y las oportunidades que puedan existir. Y también yo creo que, que fija mucho la idea del racismo. O sea, creo que sí vamos dando esta idea de que en México hay un cierto racismo muy velado. No es quizá lo más importante. Luego es una conversación bien interesante porque la mayoría de la gente se centra en el clasismo más que en el racismo, cuando hay mucho racismo también dentro de la película. Entonces yo te diría que muestra un México que se aleja también de las visiones violentas que lo habíamos visto en muchas películas o en muchas representaciones sobre narcotraficantes, sobre el tráfico de drogas, ¿no? O sea, a final de cuentas, esas temáticas que se han vuelto lugares comunes, creo que el hecho de que la cinta no se centre en eso, también ayuda a desmarcarse de otros productos que estaban en ese momento siendo bastante populares, ¿no? Sí. No, a mí se me hace muy interesante porque justo como dices, como que está como esa separación entre lo que venimos hablando, ¿no? La violencia y sobre todo los productos más comerciales, por así Ujú. decir, que es como el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Este, no sé, se me hace muy interesante. Además, buscamos incorporar, una investigación como fuente complementaria del Ujú. proyecto, la de Díaz Cerveró y ¿Y la y tuya? tu servi Ok. este servidor, que estudia los arquetipos del narcotráfico en Ujú, el cine mexicano entre 2010 y 2017, que es ujú. como cuando se popularizó un poquito más este tema. La conclusión es que hay figuras que se repiten, el narco como hombre el poderoso, el ascenso violento, la lealtad como como código. ¿Qué efecto tienen esos arquetipos en la percepción social? Ahora, hablando ya de la construcción del narcotraficante como personaje, creo que eso sí pudiera en un momento dado tener una percepción de que el narcotraficante es humano, ¿no? En muchos sentidos, no porque no lo sea, es un ser humano. Pero al humanizarlo, pues tienes que darle matices. No puedes hacer un humano que sea totalmente malo o que sea totalmente violento, sino que también tienes que ponerle motivaciones a esa violencia para que la gente lo crea. Ujú. Y entonces en esa construcción podrías caer en un punto de decir, es justificable la violencia que ejerce el narcotráfico, porque las condiciones de vida que le han presentado son estas, ¿no? Y si eso lo comparas con las condiciones de vida mucha gente que mucha gente tiene hoy en día, pues entonces haces el match perfecto, porque dices, ah, claro, yo vivo eso y yo también he vivido esa discriminación y me ha tocado estar en este lugar y por lo tanto el narcotraficante tiene una salida que es esta, entonces yo también puedo tener una salida que sea esa. ¿No? Y más si lo empiezas a ver que es algo que en la narcocultura, fuera de las series, pues también se empieza a popularizar, ¿no? El cómo hablan mucho en los corridos tumbados de algunos de ellos, ¿no? De la figura narcotraficante, cómo se habla desde la moda que tiene el narcotraficante, desde cómo se hace un estilo de vida. Y cuando lo haces un estilo de vida, es muy complejo que lo quites o que quites de la mente del consumidor a ese estilo de vida. Y estas narrativas pueden ayudar a reforzar la idea de que efectivamente es un estilo de vida que es justificable, ¿no? Porque existe una serie de cuestiones que te permiten justificarlo. Sí, o sea, justamente lo que tú dices, que este tipo de narrativas no solamente nos llevan a generar a veces miedo con las Ujú. escenas que podemos ver o qué me pueda pasar a mí, los secuestros que luego muestran en las películas, etcétera, sino una fascinación o un inclusivemente Sí, ver hacia arriba a estos personajes. sí. Ves Narcos México y dices, pues no quiero que le pase nada, eh,
a Diego Luna. Pero eso también tiene mucho que ver con las audiencias y con la falta de una alfabetización mediática. Cuando no conoces bien cómo se genera un producto o cuáles son las intenciones de generar ese producto audiovisual, pues se te hace muy fácil respaldarlo, ¿no? Y como tú decías, creo que es al final un tema que cierra en diferentes formas, como ya lo decíamos, ¿no? El tema de la violencia en los medios, el tema de la violencia en la música, y que todo empieza pues en la casa, ¿no? O sea, que al final, digo yo, esto ya es más opinión personal, creo que gran parte de lo que se vive es porque en la casa hizo falta algo que no necesariamente tenemos la culpa de eso, ¿no? Es Entonces, posible, sí. creo que las películas y cuando, o sea, ¿crees que justamente las películas cuando hablen de este tipo o esta falta de cosas, ya sean de padres de familia o de contextos complejos, como lo decías con Sujo, ¿no? Al principio del podcast decías, hablabas de Sujo. ¿Crees que, por ejemplo, al mostrar esta relación y pues, se queda sin papá, desde muy chico y lo están, pues lo quieren agarrar y luego hacen un trato? Entonces, todo este problema que surge alrededor de Sujo, ¿crees que mostrar esto genera conciencia y puede ayudar a generar estos pequeños momentos de cambio dentro de las familias mexicanas? Pues debería. El problema es si realmente le damos espacio para hablar de esos temas, ¿no? Totalmente. Bueno, pues lo que decías, ¿no? Al final, luego muchas veces, pues ni siquiera lo vemos en las pantallas o el mismo mexicano, pues no va a ver, ¿no? Este tipo Es de... correcto. Y creo que ya para cerrar este tipo, quiero leer la pregunta central de nuestra investigación y pedirte una respuesta honesta, a lo mejor no necesariamente académica, sino Corta, más desde la parte personal, corta en 5 líneas. que es cómo las representaciones de la violencia en el cine mexicano entre 2006 y 2025 influye en la percepción social de la violencia y en su normalización dentro de la identidad nacional. Yo no creo que tengan una influencia como tal. Yo creo que solamente abonan a un imaginario que se ha construido y a mostrar una realidad. No creo que el cine mexicano que vemos o que se ha hecho desde esa fecha para acá tenga realmente la capacidad de influir a un grado superlativo en la percepción que tienen las audiencias al respecto de la normalización y de la violencia. Really? No, pues justo exactamente ese tipo de respuestas es lo que estamos tratando de, pues, de provocar con nuestro proyecto. Va. Vaya. Y justo antes de despedirnos, le queremos pedir también a la audiencia, y a ti obviamente te podemos pasar ahorita mismo la Gracias. misma encuesta, en donde este proyecto no solamente termina con este podcast, sino que hay una encuesta que lo pueden encontrar en nuestra página web, pantalla-rota.netleafy.app. Como quiera, en la descripción va a estar, Ujú. que toma 3 minutos, es totalmente anónima y nos va a ayudar a seguir, pues, haciendo esta investigación que estamos haciendo. También nos pueden encontrar en YouTube, donde publicamos análisis un poquito más extensos, y en Instagram para piezas un poquito más cortitas, y todo está enlazado en la web. Pues bueno, muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues nos vemos muy pronto en nuestras clases y esperemos volverla a tener aquí en este podcast. Gracias, Sofi Pato.